Eva Perón, Historia del Peronismo. Primera clase dictada el 15 de marzo de 1951. Concepción peronista de la historia. Es para mí un placer y un honor muy grande poder hablar a los peronistas desde esta tribuna y sobre todo poder hacerle llegar mi modesta voz en una de las materias más queridas para los peronistas, la historia del peronismo. Cuando el director de la Escuela Superior Peronista me pidió que yo dictase un curso extraordinario en ella, advertí su gran importancia y quise medir la responsabilidad que significaba para mí el narrar, en cierto modo, el extraordinario capítulo de nuestra historia que estamos viviendo y que las generaciones venideras sabrán apreciar, porque en él estamos construyendo la grandeza de la nación. Una responsabilidad y un honor. Yo me alegré entonces porque hablar de la historia del movimiento peronista era en cierto modo recordar con ustedes, con los alumnos de esta escuela, con hombres y mujeres peronistas de corazón, todas las jornadas de lucha y de gloria de nuestro movimiento, vividas en estos pocos años en una patria tan clara para nosotros, cuando el doctor Mendé me habló para que dictara esta clase. Pensé que si bien significaba una gran responsabilidad, hablar de la historia del movimiento peronista era un honor para mí, que había vivido sus difíciles momentos, su gestación, sus triunfos y la culminación de sus realidades. Por eso acepté dictar este curso. Mi encuentro con Perón. Pensé que estos 7 años del movimiento peronista podían medirse con los pocos años de mi vida, porque los he vivido con gran intensidad. Y digo pocos años, porque para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín le preguntó qué edad tenía, y que contestó al Libertador que era muy niña, porque tenía la edad de la patria. Para mí, la vida empieza el día en que mi camino se encontró con el camino del general Perón, día que yo siempre he llamado con orgullo mi día maravilloso. Es por eso que desde el día en que conocí al general Perón, yo le dediqué mis ensueños de Argentina y abracé la causa del pueblo y de la patria, dando gracias a Dios de que me hubiese iluminado para que joven aún pudiera brindar mi vida al servicio de una causa tan noble como es esta de Perón. La explicación del peronismo. Ya me di cuenta de que la historia del peronismo necesitaba una explicación y de que esa explicación solo se puede dar ubicando el peronismo en la historia de nuestro pueblo y más aún en la historia del mundo, y advertí que era también necesario poseer algunos conocimientos de historia universal y de la filosofía de la historia. Y aunque siempre he tenido un amor extraordinario pro la historia, reconozco que solamente me he detenido en las páginas de los grandes hombres porque he querido siempre hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Paralelo entre grandes hombres. Es que la comparación de nuestro líder con los genios de la humanidad siempre me resultó interesante y he llegado tal vez por mi fanatismo por esta causa que he tomado como bandera, y todas las causas grandes necesitan de fanáticos, porque de lo contrario no tendríamos ni héroes ni santos, a hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón. Todos ellos, los grandes hombres del pasado, lucharon por un imperio, por encontrarse a sí mismos, porque el general Perón lucha por algo más grandes. Lucha por encontrar la felicidad del pueblo argentino. Solamente con estos conocimientos de historia en los que he detenido bastante y con el gran amor por la causa de Perón, yo voy a tratar de cumplir aquí con este curso y explicarles a ustedes la historia de nuestro movimiento, como lo veo en medio de la historia del mundo y la historia de los pueblos. La intuición de la mujer. En general, en su discurso inaugural hizo un elogio a la intuición femenina. Yo creo también en la intuición femenina de una manera especial y me permito recurrir a esta intuición en esta escuela en que las alumnas y alumnos de una cultura superior pueden colaborar conmigo para tratar de profundizar y de ahondar nuestra historia del peronismo. Intuición, inteligencia del corazón. La intuición no es para mí otra cosa que la inteligencia del corazón. Por eso es también facultad y virtud de las mujeres, porque nosotras vivimos guiadas más bien por el corazón que por la inteligencia. Los hombres viven de acuerdo con lo que razonan, nosotras vivimos de acuerdo con
lo que sentimos. El amor nos domina el corazón y todo lo vemos en la vida con los ojos del amor. Lo que cuesta un hombre. Yo aquí como mujer y como peronista voy a tratar de profundizar la historia del peronismo con el corazón. Los hombres sienten y sufren menos que nosotras. No es un defecto, la naturaleza que es sabia sabrá por qué lo ha hecho. Pero nosotras, las mujeres, cuando amamos a un niño, cuando amamos a un anciano, tratamos de consolidar su felicidad. Los hombres con más facilidad pueden destruir, pueden matar. Ellos no saben lo que cuesta un hombre, nosotras sí. Individualistas y colectivistas de la historia. Algunos creen que la historia la hacen solamente avanzar las grandes personalidades. Estas son los individualistas de la historia. Carly, por ejemplo, decía en su gran obra, Rose Eros, que la historia universal es en el fondo la historia de los grandes hombres. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Son los colectivistas de la historia. Ellos son los que afirman, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos a su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho lo mismo. Yo creo que la verdad aquí, como en tantas partes, reside en una tercera posición. Nada haría un pueblo sin un conductor, nada haría un gran conductor sin un gran pueblo, que lo acompañase y lo alentara en sus grandes ideales. Y tampoco vale un pueblo preparado para recibir a un genio, si el genio no nace allí, en ese siglo y en ese pueblo. Los genios no tienen explicación, los genios no tienen explicación en el medio en que nacen. No son los pueblos ni los siglos las causas de los grandes genios. Por eso muchas veces la historia tiene que resignarse a dar como única explicación del genio la que dio de Napoleón, llamándolo simplemente el hombre del siglo, el corso singular o el escultor de su tiempo. A veces, como en el caso de Napoleón, ni el mismo genio se explica y debe acudir a una frase inexplicable. Yo soy un trozo de roca lanzado en el espacio. De él pudo decir tal vez con cierta razón uno de los historiadores de la época. Napoleón llegaba de edades remotas, lo que es dar una explicación a algo inexplicable. Los pueblos no avanzan sin conductor. Los grandes hombres no tienen su causa en medio en que se desarrollan, pero tampoco los pueblos solo pueden avanzar en la historia sin tener quien los conduzca. Por eso es que no todos los siglos ni todos los pueblos tienen la gracia de encontrar al hombre que necesitan. Y es una verdad indiscutible que los pueblos sienten necesidad de grandes encarnaciones. Es así como pueblos que no la han tenido han exaltado ciertas figuras imaginarias, como hicieron los romanos con Rómulo y los españoles con el Cid, figura mitológica convirtiéndolos en personajes más o menos gloriosos que pasaron a ser arquetipos de la nacionalidad. Al mirar la historia de la humanidad desde este punto de vista no encontramos otra cosa que pueblos en busca de grandes hombres y también muchas veces hombres en busca de grandes pueblos. Cuando se encuentran los dos, entonces el siglo se viste de gloria y marca en la historia una página brillante para que en ella se escriban sus hazañas y sus nombres. Lo importante es que los dos, pueblo y genio, se encuentren. ¿Por qué nos volvemos tan atrás? A ustedes les parecerá extraño que yo, una mujer humilde de la patria, al tomar un tema eminentemente partidario como la historia del peronismo, esté divagando entre pueblos y grandes hombres, y haya ido a tocar la historia universal para hablar de una cuestión tan contemporánea como la nuestra. Pero es que quiero hacer con ustedes un estudio profundo de la historia del peronismo, porque Perón, que es para mí de los grandes, no solo por sus grandes obras, sino también, como lo vamos a ver en clases posteriores, por sus pequeñas cosas, ha realizado esto que repasando la historia no hemos visto en ningún otro hombre, con la perfección con que la lleva a cabo un hombre singular de los quilates del general Perón. La historia del peronismo, como la definiré más adelante, se reduce a dos personajes, el genio y el pueblo, Perón y los descamisados. Para tomarla hay que tomarla profundamente, y yo quiero llevar esto un poco por la historia universal, para después situarnos en la historia que nosotros los argentinos estamos escribiendo a diario con nuestro apoyo, con nuestra fe y con nuestro trabajo silencioso y a veces de renunciamiento para colaborar con la obra cíclope y patriótica del general Perón.
la cultura y los grandes hombres. Decía un gran escritor en sus reflexiones de la historia del mundo que no le es dado a esta época tener su grande hombre, y no le es dado tampoco a cada genio encontrar su siglo. Y tal vez haya en alguna parte grandes hombres para grandes cosas que no existen. Mucha gente piensa que los grandes hombres no podrían surgir en tiempos de progreso y de civilización, que han creado grandes masas de hombres cuya cultura superior impediría que se desarrolle un hombre o un personaje extraordinario, que solamente podría llegar a conducir hombres poco cultos u hombres y mujeres poco civilizados. Pero este argumento se derrumba. El culto de los héroes no es de los incivilizados, sino de los civilizados. Más culto un pueblo, más grande su conductor. Será tal vez, sin duda, mucho más difícil que una personalidad genial triunfe en un pueblo culto, pero allí donde triunfó ese hombre, tendrá también el derecho de ser honrado con el título de grande. Más aún podemos afirmar con la experiencia de la historia, que los pueblos más cultos son los que han tenido siempre la suerte de ser iluminados por los meteoros de los genios. Y creo que a veces los grandes hombres se encuentran, por esta misma razón, en el mismo siglo y aún en el mismo pueblo, como Aristóteles y Alejandro, como Goethe y Napoleón, y como Bolívar y San Martín. Coexistencia de grandes hombres. Muchas veces incluso la historia nos muestra cómo estos grandes hombres se enfrentan unos a otros, y así se ha dado el diálogo de Alejandro con Diógenes. ¿De qué quieres de mí?, preguntó Alejandro a Diógenes. Que te alejes de mí, porque me quitas el sol, le respondió Diógenes. Y dice la historia que Alejandro se fue murmurando: si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. La historia, creación de hombres y pueblos. Evidentemente, la aparición de hombres extraordinarios en la historia no está sujeta a ninguna ley. Los genios conductores pueden aparecer en medio de pueblos cuya masa tenga un nivel cultural inferior. La historia es creación de los hombres que saben iluminar el siglo con la marca de su propio carácter y sus propias realizaciones, y que se destacan por sus contemporáneos. Se destacan de sus contemporáneos como una montaña en medio de una llanura, por eso son grandes. La historia es también la creación de los pueblos, porque los pueblos sin conductores casi no avanzan en la historia, como tampoco la historia avanza nunca sin grandes pueblos, aunque tengan grandes conductores, porque estos sucumben por falta de colaboración, a veces por cobardía y a veces por incomprensión. No me será posible decir todo lo que esperó. A mí me ha de ser un poco difícil presentar aquí la figura de nuestro gran conductor, porque solamente tengo la elocuencia de una mujer sencilla de pueblo. Presentarlo a Perón o descubrir su personalidad es tan difícil como a un poeta o a un pintor querer pintar o descubrir al sol. Para ver cómo es el sol, que salgan y lo vean, y aún viéndolo se deslumbrarán. Yo, para poder describirlo a Perón, los invito a ustedes a que salgan y lo vean. Encuentro entre los grandes pueblos. Me he preguntado, estudiando un poco a los grandes hombres, para poder también estudiar a un hombre extraordinario de los quilates del general Perón, cómo podría remediarse esto de que los grandes pueblos y los genios no se encuentren en el mismo siglo. Creo que ha sido posible llegar a una conclusión que es más bien producto de un razonamiento lógico que me ha sido dado por la experiencia de nuestro movimiento en la historia de nuestro pueblo y en la historia del mundo. Nuestro pueblo ha vivido una larga noche hasta encontrar a un genio como es el general Perón, y ha podido mantener sus valores morales y espirituales intactos para reconocer al genio, apoyarlo, iluminarlo y darle fe con su cariño, con su consecuencia y con su tenacidad constante ante los debates de los intereses más crudos del más rancio capitalismo, creando un estado de conciencia. Nosotros, como bien dice nuestro presidente, podemos jactarnos de que lo mejor que tenemos es el pueblo, la grandeza de Napoleón.
Volviendo hacia los grandes de la historia universal, reside no tanto en haber iluminado su propio tiempo como en haber criado en el pueblo un estado de conciencia que ha sobrepasado a su siglo y a su genio. Por eso, a pesar de que Napoleón hizo padecer tanto a los franceses, estos siguen inclinándose ante su memoria en los inválidos. Y lo más importante aún es que siguen sintiéndose unidos a él. Y ese sentimiento, ese estado de conciencia que por unir a todo un pueblo puede en cierto modo llamarse conciencia social, es lo que nuestro querido líder ha logrado, y tenemos nosotros que ayudarle a afianzar la conciencia social que permita que cuando él, el grande, tenga que alejarse de nosotros por la ley de la vida, el pueblo pueda sobreponerse a los hombres de menos quilates, porque no todos son grandes hombres para imponerles su acción. La doctrina debe estar arraigada en el corazón del pueblo para que ése pueda hacerla cumplir al más mediocre de todos los gobernantes que pudiera venir. Nosotros estaremos unidos al nombre del general Perón, que por grande sobrepasara un siglo. Si no ocurriera así, los argentinos no mereceríamos el calificativo de gran pueblo, por no haber sabido valorar y aquilatar a un hombre de los quilates del general Perón. Cuando un pueblo se queda sin su conductor, cuando un pueblo tiene la desgracia de quedarse sin su conductor, como decía hace un momento, la verdad histórica nos prueba que solamente puede seguir su camino en la noche sin perderse si su conductor desaparecido ha logrado crear en el pueblo esa conciencia social, dándole unidad, que es como decir dándole un ideal común, un mismo espíritu, que es el espíritu que forman y que dejan como un sello permanente e indeleble en los corazones de los pueblos. Los grandes conductores, yo que tengo el placer de compartir casi todas las horas del día con todos los hombres humildes de mi patria, puedo casi asegurar desde esta tribuna que el general Perón ha logrado ya esa conciencia social que ha inculcado en el pueblo argentino. Genio y caudillo. Nosotros la tenemos que perfeccionar y para ello no podemos distraer la doctrina del genio para criar caudillos. No podemos distraer la doctrina del conductor, que es la felicidad de todos los argentinos. Para favorecer a un grupo, para favorecernos a nosotros mismos, debemos ser amplios, grandes como la doctrina del general, y utilizarla para engrandecer a la patria, utilizarla para consolidar la independencia económica, utilizarla para lograr la felicidad del pueblo argentino y utilizarla para que por siempre sepan todos los pueblos del mundo que los argentinos somos políticamente soberanos, económicamente libres y socialmente justos. Los genios no nacen cada día. Esta tribuna se ha abierto para inculcar en todos los peronistas, y yo me alegro que ustedes sean peronistas que están en la lucha, que no se dejen llevar por un entusiasmo pasajero para que piensen que los pueblos que quieren consolidar un movimiento no tienen más que un hombre grande, y que los grandes hombres no nacen por docenas, ni dos, ni en un siglo. Nace uno y tenemos que bendecir a Dios que nos haya favorecido con el meteoro del genio entre nosotros. Además debemos convencernos que no es lo mismo servir a un genio que servir a un caudillo, que no debemos tomar la política como un fin, sino como un medio para servir al prócer y a la causa. Por lo tanto, nosotros nos debemos sentir apóstoles de la obra y servidores de la causa de un gran hombre. Los caudillos en nuestro país han utilizado siempre a los hombres humildes y han utilizado sus puestos de lucha para servir a intereses mezquinos o bastardos. Ellos, llegados al poder, han olvidado al pueblo y a veces incluso lo han desconocido. Por eso nosotros los argentinos y sobre todo los peronistas que tenemos el privilegio de tener un genio, como yo lo califico desde este momento el general Perón, no nos podemos detener en la baja politiquería de servir a un caudillo, de querer levantar hombres porque ha aparecido en la República Argentina un genio, y los genios nacen, no se hacen. Por tratarse de compañeros que están en la lucha,
honrosa de hacer conocer nuestra doctrina, de tratar de inculcarla a muchos otros compañeros que luchan por ideales comunes, me he de referir a este punto expresamente en otra clase. Yo nunca me he dejado de preocupar lo suficiente cuando veo a hombres humildes que son utilizados por los políticos en sus intereses mezquinos y bastardos, girando al genio y queriendo vivir bajo su sombra. No se olviden, compañeros y compañeras, que toda luz tiene sombra. Tratemos nosotros de ser luz, nunca la sombra. Como este tema sobre los métodos y la acción en las unidades básicas y su relación con la política mezquina no está dentro del temario de estas clases, cuando terminan estos cursos voy a pedirle al señor director que me permita dar una clase especial sobre esta materia, para los compañeros y compañeras, interpretando y auscultando así los sentimientos de nuestro gran líder. Cuenta la historia que uno de los hombres que estuvo más cerca de Napoleón fue Fauche, y nadie se explicaba por qué, siendo Napoleón un genio y un conocedor de hombres, siempre lo tenía tan cerca y lo distinguía, pero siendo que Fauche le era desleal. Napoleón lo tenía demasiado cerca porque lo conocía demasiado bien y necesitaba controlarlo. Tratemos nosotros de estar cerca del corazón del líder, pero lealmente con nuestro trabajo honrado, luchando y trabajando para llevar agua al morido del líder común, que es llevarla al pueblo y a nuestro movimiento. Nosotros gastamos nuestra energía reconociendo que tenemos un conductor y un maestro, que tenemos un guía y un líder. Nuestro símbolo es una realidad viva, y pensemos que todas las patrias, al crear un símbolo, lo han hecho para mantener su unidad espiritual y nacional. Nosotros, que no hemos tenido que andar por muchos siglos buscando al hombre, como lo buscaba Diógenes, que lo hemos encontrado, porque él ha venido a nosotros, nos ha hablado y nos ha traído sus ensueños patrióticos y sus magníficas realizaciones. Nosotros pongámonos entonces a trabajar honradamente, pongamos el hombro y el corazón para que las futuras generaciones de los argentinos puedan decir que esta generación ha sido benemérita para la patria, porque habiendo encontrado al genio, lo supo apoyar y acompañar sin retaseos y sin mezquindades. Hemos hallado al hombre. Nosotros hemos encontrado al hombre, no tenemos ya más que un solo problema, que cuando el hombre se vaya, como dijo nuestro líder, la doctrina quede para que sea la bandera de todo el pueblo argentino. No ha de ser la aspiración del pueblo argentino y sobre todo la de nosotros, los peronistas, a quienes me dirijo al hablar en esta clase, la de trabajar con ropa hecha. Nosotros queremos una obra de arte, y las obras de arte no se venden en serie, sino que son obras de un artista que las ha creado. Por lo tanto, no se pueden comprar al por mayor ni fabricarlas todos los días. El juicio de las futuras generaciones. Nosotros queremos una obra de arte y tenemos el artista. Sepamos aprovecharla para bien de la patria, sepamos aprovecharla para nuestros hijos y para todos los que vendrán, y tratemos que los argentinos del mañana no tengan que decir al hablar de ese hombre que está quemando su vida en aras de la felicidad de la patria y su grandeza. Cuando hicieron sufrir los argentinos por su incomprensión a un patriota, sobre todo nosotros los peronistas, que tenemos el insigne honor de compartir la responsabilidad de construir esta nueva Argentina, debemos abrigar la esperanza y juramentarnos trabajando todos por Perón, por la patria y por su pueblo. Unidad y espíritu de los pueblos. La historia de los pueblos es, en síntesis, como lo veremos en nuestra próxima clase, la historia de sus luchas por conseguir esta unidad y este espíritu del que estoy hablando, porque los pueblos saben que solamente este espíritu y esta unidad podrán salvarlos de los periodos vacíos en los que la noche cae sin ninguna estrella, aunque sobre los pueblos que cayeron alcanzar el privilegio de la eternidad. Es necesario que repasemos todas estas cosas de la historia universal para entender nuestro movimiento peronista y apreciarlo debidamente. Al pueblo argentino hay que mirarlo a través de sus vicisitudes y también, por qué no decirlo, a través de las vicisitudes de los demás pueblos. La conciencia social de los pueblos.
Tendríamos que analizar el problema de la conciencia social que nuestro líder proclamó como necesidad fundamental. El general Perón hace unos días, al inaugurar el Congreso Interamericano de Seguridad Social, proclamó que la ambicionaba crear una conciencia nacional y que creía que todos los pueblos deberían tratar de lograrla, para que los pueblos, una vez que la tuvieran, pudieran aplicarla a los gobernantes que se desviaran del buen camino, para que cumplieran sus inquietudes y sus esperanzas. Únicamente un hombre sincero y honrado, un gobernante de los quilates del general Perón, puede hablar con esa sinceridad, con la sinceridad de un apóstol. Únicamente el general Perón puede decir, con la frente bien alta, que quiere que el pueblo, en cualquier momento y en todo instante, le señale el camino. El general solo quiere cosa rara en este siglo: auscultar los latidos del corazón popular, la unidad de medida para Perón. Y tendremos que buscar en la historia de los grandes hombres la unidad que nos permita medir la grandeza de nuestro líder. Será este nuestro primer trabajo. Empezaremos por estudiar la pequeña, grande historia de estos años de la Revolución Peronista. Yo los invito a los alumnos de esta escuela superior para que hagan el camino conmigo, aunque yo no pueda guiarlos con toda la ciencia necesaria. Ustedes me podrán perdonar pensando que pongo en este trabajo, que para mí es tan difícil, todo mi amor, mi fe y mi fervor peronista. Historia y fanatismo. Los críticos de la historia dicen que no se puede escribir la historia ni hablar de ella, ni se lo hace con fanatismo, y que nadie puede ser historiador si se deja dominar por la pasión fervorosa de una causa determinada. Por eso, yo me excluyo de antemano. Yo no quiero en realidad hacer historia, aunque la materia se llame así. Yo no podría renegar jamás de mi fanatismo apasionado por la causa de Perón. Yo solamente quiero hacer lo que dije aquí el día que inauguramos esta escuela: que aprendamos, si es posible, que aprendamos a querer aún más al general Perón. Eso es lo que voy a hacer, y lo confieso honradamente pensando en Perón, en su doctrina y en el movimiento. Desde aquí yo trataré de hacer la historia del peronismo. Yo quisiera que las compañeras y los compañeros alumnos en la próxima clase que dictare en esta Escuela Superior Peronista quieran hacerme llegar cualquier pregunta para aclarar cualquier punto de vista dentro de las líneas doctrinarias en que hemos encarado estos cursos. Una sola cosa con Perón. Yo voy a hacer aquí la historia del peronismo al servicio de la doctrina de Perón y de la causa. Puedo, tal vez, hacerlo porque saben bien todos ustedes, los peronistas de la patria, que Eva Perón, por ser Eva Perón, es una misma cosa con Perón. Donde está Perón, está Eva Perón, y yo pretendo ser eso, porque quiero que cuando vean llegar a Eva Perón, ustedes sientan la presencia superior del líder de la nacionalidad. No ambiciono nada más que comprenderlo en sus inquietudes, en sus sueños y en sus ideales patrióticos. En estos 8 años de mi vida junto al líder no he hecho más que auscultar su corazón para interpretarlo y conocerlo, y también para llegar mi pensamiento a los compañeros que luchan por ideales comunes. Los errores de la lucha. Ustedes habrán visto que Eva Perón jamás ha hecho una cuestión personal, y como yo sé que es desgraciado aquel que no se equivoca nunca porque no hace nada, al equivocarme he reconocido inmediatamente el error y me he retirado, para que no fuera a ser yo la causa de un error que pudiera perjudicar al movimiento. Así deben ser ustedes, honrados para reconocer cuando se equivocan, y honrados y valientes para hacer llegar en cualquier momento a todos los peronistas la voz sincera y valiente y doctrinaria de nuestra causa. Ha de ser grande la causa del general cuando nosotros, en lugar de someternos y conformarnos con los viejos comités, escuchando la voz del líder, formamos unidades básicas de la nueva Argentina en la vida política, tanto en lo que se refiere a los compañeros como a las compañeras. Pero no nos conformamos con eso, los peronistas, porque el general Perón es hombre de creación y de realización. Es por eso que se ha creado esta Escuela Superior Peronista, para esclarecer mentes, para que conozcan, sientan y comprendan aún más, si es posible, esta doctrina de la cual algunos de ustedes serán los realizadores y otros, como dijo nuestro querido presidente y líder de los predicadores, que irán por todos los caminos polvorientos de la patria, desparramando las verdades de esta nueva Argentina y de un genio al que debemos aprovechar. No se olviden
que según dijo Napoleón, los genios son un meteoro que se queman para iluminar un siglo.